quedó el lunes pasado con esta forma de ser de Dios que es santo, o mejor dicho, que el Antiguo Testamento califica de santo y misericordioso, ¿no? La cosa es que si es santo, cosa que lo vimos y que es clarísima en el Antiguo Testamento, este Dios santo, que por lo tanto es un Dios que está escondido, es un Dios trascendente, es un Dios al cual el ser humano no puede acceder. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, si este Dios es santo, ¿cómo es perceptible? Porque por otro lado estamos diciendo que este Dios es capaz de oír, o sea, ese pasaje de Éxodo, oí el clamor, eh, oí el clamor del pueblo por la opresión de Egipto. Y no solo oye el clamor, sino que se acerca, que incide. Buenas tardes, Jan. Entonces, ¿cómo siendo santo, este Dios tan allá trascendente al cual nos acercamos, cómo es que se hace perceptible en la historia? Porque esa es la experiencia de fe de Israel, percibir que Dios está actuando en la historia. El Antiguo Testamento, miren, habla de, de un concepto que es la gloria de Dios, ¿no? Habla muchas veces de la gloria de Dios, Cabot, ¿no? La gloria de Dios como una manifestación de Él, ¿no? Y es interesante, y esto ya nos va a permitir introducirnos al tema, que esta manifestación a través de su gloria es, por un lado, digamos, a un nivel cósmico, y hay pasajes muy, muy lindos. Por ejemplo, si alguien tiene ganas de buscar un pasaje que creo que ya leímos, el capítulo 6 de Isaías, ¿no? Los versículos, leamos del 1 al 4, por ejemplo. Isaías 6 del 1 al 4, ¿no? Cómo la gloria de Dios se manifiesta, esa manifestación cósmica de la gloria de Dios. Capítulo 6, versículos del 1 al 4. El que lo tenga, En el lea año con. que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, pero esta visión de Isaías, que inclusive después, si ustedes siguen leyendo, es la que, digamos, lo califica como profeta, porque después va a decir cómo yo puedo con labios impuros proclamar el mensaje de Dios. Vean, la gloria de Dios llena la tierra, ¿no? Y además la visión tiene estos serafines, estos seres que proclaman la santidad, santo, 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 ¿no? Esta mirada de una gloria de Dios a nivel cósmico que llena, que llena toda la tierra. Y por supuesto hay otras que son muy lindos. Por ejemplo, el Salmo 8, los salmos lo expresan, bueno, la poesía siempre es linda. Por ejemplo, veamos solamente, aunque sea, habría que leer todo el Salmo 8, que es ese, que si se acuerdan, el que dice que es el hombre, que lo has hecho un poquito menor que los ángeles, ¿no? Pero el primer versículo ya nos pone, si alguien lo tiene, 8:1. Y si no, alguien que busque el Salmo 19 también, que ese de seguro apenas lo vean se lo van a acordar. Acá tengo el 8 o el 19, Farrer, cuál prefiere. Bueno, empiece con el 8. Vamos en orden numérico. Ya ves, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra, tú que asientas tu majestad sobre los cielos. Por boca Gracias. de chiquillos, de niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios para acabar con enemigos y rebeldes. Muy bien. Es interesante que su versión utiliza gloria y majestad, ¿no? La Reina Valera conserva gloria en ambas partes del versículo, ¿no? Dice, mm,
cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, ¿no? Esta manifestación ¿no? cósmica de la gloria de Dios que llena todo el espacio, el universo lleno de la gloria. Y por supuesto, si quieren el Salmo 19, que el comienzo del Salmo 19 de seguro ya lo conocen todos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el Perfecto. día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia. Muchas gracias, ¿no? En ese donde dice noticia, Reina Valera también, más respetuosa, dice la sabiduría. La sabiduría, ¿no? Pero los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Esta gloria de Dios que se manifiesta a nivel cósmico. Pero esta gloria de Dios que se manifiesta a nivel cósmico, los cielos cuentan la gloria de Dios llena la tierra también se manifiesta de una manera histórico-salvífica, ¿no? Y lo podemos ver, eso sí, ahí en el Éxodo. En el Éxodo esto aparece mucho, cómo la gloria de Dios se manifiesta al pueblo. Podemos ir al libro del Éxodo y tenemos un par de pasajes. Uno es Éxodo 24, el versículo 16, si quieren, que tiene que ver con, con el encuentro de Dios y Moisés, ¿no? Miren cómo lo expresa en el versículo 16, el 24:16, si alguien lo busca. La gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. El séptimo día Yahvé llamó a Moisés de en medio de la nube. Muy bien. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, ¿no? Aparece también la imagen de la nube. Y este Dios, esta gloria de Dios, bueno, ahora ya vemos un Dios que se comunica con Moisés, ¿no? Ya no es este Dios como de la visión de Isaías, que deja al pobre profeta ahí todo temeroso, porque él es un hombre de labios impuros, y ante terrible visión de que los serafines que andan proclamando santo, 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 acá esta gloria de Dios que reposa sobre el monte Sinaí entra en comunicación con Moisés. Y por supuesto, este acompañamiento, este cuidado, esta incidencia histórico-salvífica de Dios, la vemos en la salida de Egipto, ¿no? En el capítulo 13, que está por ahí, el capítulo 13, el que quiera buscarlo puede hacerlo, ¿no? Pero todos se acuerdan de que el Señor acompaña nuevamente con una nube durante el día o la columna de fuego durante la noche. Digamos, es la presencia de Dios, de la gloria de Dios está junto con ese pueblo que deja atrás la esclavitud para ir hacia la tierra prometida. Entonces, esta gloria de Dios, Dios se está manifestando desde lo cósmico, pero también se manifiesta en lo histórico salvífico. Y básicamente Antiguo Testamento nos presenta dos, dos mediaciones de este Dios santo, pero que también es el Dios misericordioso, es decir, de ese Dios trascendente, inaccesible, oculto, pero que se comunica con el ser humano, que se acerca al ser humano, que son la palabra y el espíritu, ¿no? Porque esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento. Yahvé habla, Yahvé se comunica. Y también Yahvé da su espíritu, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Este Dios tan santo, ¿no? De esa imagen de Isaías, santo, 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 es un Dios que se acerca, que es capaz de comunicarse, ¿no? La gloria de Dios reposa sobre el monte Sinaí y se comunica con Moisés. Pero también después vamos a ver otros pasajes donde este Dios da de su espíritu, derrama su espíritu, no solamente sobre su ungido, digamos, en unos textos dice que derramará su espíritu sobre toda la humanidad. Toda la humanidad. Así que aquí tenemos estas dos mediaciones que nos permiten entender cómo es que este Dios santo se hace perceptible para la humanidad a través de su palabra y su espíritu. Y permanece siendo el Dios inaccesible en su santidad, pero
a través de su palabra y de su espíritu, se acerca al ser humano. Así que vamos a comenzar con la palabra de Dios, ¿no? En realidad, digamos, prácticamente su palabra es la mediación privilegiada, ¿no? Dios ante todo se hace presente en nuestro mundo a través de su palabra, ¿no? Que es que esto es importante entender que la palabra, ¿no? Para la mente del Antiguo Testamento, para la mente del semita, la palabra en el ser humano es la expresión, esa expresión íntima y personal del ser humano. Y en el caso de Dios, de Yahvé, su palabra está expresando su propio ser y su voluntad, ¿no? Y una cosa muy importante es que esta palabra, ¿no? Esta palabra es palabra viva, es palabra eficaz, que hace lo que dice, ¿no? En este sentido, ¿no? De palabra eficaz que hace lo que dice, vemos que es la mediadora de la creación, ¿no? De repente acá tenemos que buscar bueno, obviamente ya se les habrá venido a la memoria el primer capítulo de Génesis. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha, ¿no? Una palabra creadora, palabra eficaz, palabra que realiza lo que dice, ¿no? Pero hay un pasaje muy bonito que está en el Salmo 33, el versículo 6, y ese sí sería lindo leerlo. Salmo 33, versículo 6. Si alguien lo tiene, Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Bien, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Después, como que la suya decía por el aliento, reina sí. Y todo el ejército de ellos, el ejército de los cielos son las estrellas, todos los astros que vemos en el cielo, es decir, el universo por su aliento, ¿no? También esto tiene que ver con su palabra, la palabra creadora. Así lo expresa más poético el salmista. Pero además de ser la mediadora de la creación, también es mediadora de la acción de Dios en la historia de la salvación. Y esto lo hace por medio de los profetas, ¿no? Acuérdense, cualquier libro de los profetas que ustedes así abran medio al azar, va a decir, y vino palabra de Dios a fulano, hijo de Mengano, y bla, 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 y continúa el profeta, ¿no? Y vino palabra de Dios, ¿no? Esta palabra que incide en la historia, de la historia de la salvación, es a través de los profetas, y entonces esta palabra va a decir, ¿no? Aquello que va a guiar el curso de los aconteceres sociopolíticos del pueblo, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11, por ejemplo, Isaías 55, 10, 11, que es un pasaje hermoso que también apenas lo lean ya se lo van a acordar, porque seguro lo conocen. Inclusive hay himnos, un canto con él que toma de acá. Como descienden la Sí, lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. perfecto, ¿no? Nuevamente en esta imagen tan bella, ¿no? Como la lluvia y la nieve que bajan desde el cielo y fecundan la tierra, así es la palabra de Dios que viene y que obra. Pero obra no porque sí o para cosas vanas, sino porque acá lo pone, ¿no? Para que la tierra fructifique y del pan que sostiene la vida humana, ¿no? Esta palabra, nuevamente, esta palabra es una palabra eficaz, que
que incide en nuestra historia, en nuestra vida. Ma- o no, más atrás, perdón, en el 44 también tenemos algo de esto. Si alguien busca el 44, perdón, 26, y quizás pueda leer un poquito más, que ahí ya vamos a ver algo más. este, Quizás esto del pan, el alimento, el sostén de la vida, tiene que ver más con lo social. Ahora podemos ver algo más con lo político. Si alguien tiene 44, 26. Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá seréis reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. ¿Ese? Sí, 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 sí. Bueno, y podemos seguir un poquito más. Si Yo quieren digo que... al abismo, sécate, yo desecaré tus ríos. ¿Sigo? Sí, el 28 también, que ahí hay bastante más de política todavía. Yo soy el que dice a Ciro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos, cuando digas de Jerusalén que sea reconstruida y del santuario echa los cimientos. ¿No? Muchas gracias. Esta palabra entonces, eficaz, viva, bien, acá incide también en lo político, ¿no? Acá vemos la reconstrucción de Jerusalén. Digamos, el instrumento de esta reconstrucción, Ciro. O sea, el pueblo de Israel tiene muy claro que la palabra de Dios no solamente es una palabra que viene al ser humano, sino que también es eficaz, que incide en la vida, que incide en el mundo, ¿no? Y análogo a este concepto de la palabra, tenemos el concepto de la ley de Dios, la ley de Dios, la Torá, ¿no? Porque la ley también es dada por Yahvé, ¿no? Y es Moisés quien va a recoger eh, esas palabras, ¿no? Esas palabras del Señor, ¿no? Y la ley, ¿no? Va a ser fíjense en esto, la ley va a ser la presencia, esa palabra de la ley va a ser la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Porque no se olviden que las tablas de la ley están guardadas en el arca de la alianza que está en el lugar santísimo. Ahí, en medio del pueblo, en el lugar santísimo, va a estar esta palabra de Dios que es su ley, que es la Torá, ahí, en el arca de la alianza. Bueno, mientras estuvo el arca de la alianza, claro, ¿no? Y una cosa interesante de esto que primero, esta palabra fue escrita en tablas de piedra, ¿no? Como leemos en esta historia del Sinaí, ¿no? Que Dios que da la ley en esas tablas de piedra. Pero en la nueva alianza, Dios va a escribir esta ley en tablas de carne, en el corazón del ser humano, ¿no? Y hay un paisajes que son bastante conocidos y muy lindos, dicho sea de paso. Jeremías 31, 31. Ese es bien fácil de acordarse. 31 y 31. Y podemos leer un par de versículos más hasta el 33 si alguien tiene la buena voluntad de hacerlo. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bien, ¿no? Está. En la nueva alianza, esta palabra de Dios, esta Torá escrita en piedra, ahora será escrita en los corazones de los seres humanos. Y por ese mismo camino también va Ezequiel.
en el capítulo 36, los versículos, vamos a leer 26 y 27. Ezequiel 36, 26, 27. Dos capítulos lindos de Ezequiel son 36 y 37. Pero vamos a leer 36, 26 y 27. Y Y os pondré dentro daré. de... A ver, dale. No, sí, sí. Bueno, adelante, Ian, dele, dele. Una voz masculina ahora en su micrófono, Ian. ¿Qué lo parió? Bien, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eh, puede leer el 26, que es muy lindo. Ah, muy bien. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está. Este nuevo corazón, ¿tá? Este corazón de piedra que va a ser quitado y un corazón de carne, un corazón viviente, ¿no? Esto es lo que Dios nos propone en la nueva alianza, que su palabra, en esta otra, digamos, en esta mirada análoga que es su ley, va a estar en nuestra propia vida, ¿no? Y Isaías utilizaba, perdón, Jeremías utilizaba en la mente y el corazón, ¿no? Y junto a esto, palabra, estos conceptos, palabra de Dios, la ley de Dios, tenemos otro concepto muy interesante también, que también tiene estas mismas características, que es la sabiduría de Dios. Aunque esta ya la encontramos en los libros más tardíos, o vamos a decir no más tardíos, los libros más nuevos del Antiguo Testamento, la literatura sapiencial, ¿no? Aparece mucho este tema de la sabiduría. Algunos de estos textos son libros que están en el canon breve, es el que utilizamos, y otros son de los que llamamos del canon más largo, el canon alejandrino, que son esos libros que llamamos deuterocanónicos. Pero aparece esto, la sabiduría de Dios, y de seguro alguno ya está recordando algunas cosas en el libro de los Proverbios, por ejemplo, ¿no? Que parte de la literatura sapiencial. Y de alguna manera esto de que de estos tres conceptos, palabra, ley, sabiduría, de alguna manera tienen, están entramados en el Antiguo Testamento, ¿no? La palabra de Dios es el carisma de los profetas de Dios. La ley es el carisma de los sacerdotes. Y la sabiduría es el carisma de los sabios, ¿no? Y podemos leer acerca de esto en Jeremías, ¿no? Esta mirada en Jeremías capítulo 18, versículo 18. Si alguien lo tiene. Lamentablemente quienes lo usan, estos son gente que no está buscando la voluntad de Dios, pero este concepto, la palabra como propia del profeta, la ley del sacerdote y la sabiduría del sabio, está muy lindo puesto aquí en Jeremías 18, 18. Entonces dijeron: Venid y tramemos algo contra Jeremías, porque no va a faltarle la ley al sacerdote, el consejo al sabio, ni al profeta la palabra. Venid e irámosle con su propia lengua, por su propia lengua. No estemos atentos a todas sus Está palabras. bien, es parte de esta historia de cómo se quieren sacar de encima al profeta Jeremías, pero no faltará la ley al sacerdote, acá dice ni el consejo, ni la sabiduría al sabio, ni la palabra al profeta, ¿no? Eh, si bien son distintas, ley, palabra y sabiduría, pero remiten la una a la otra, ¿no? Van remitiendo. Y eso se encuentra mucho más claro en justamente en esta literatura más tardía, ¿no? Como en el libro de Siraj, ¿no?
que en algunas versiones aparece con el nombre del eclesiástico, ¿no? Pero esto es propio, este concepto de la sabiduría de Dios es propio de la literatura sapiencial, ¿no? Y como son libros más nuevos, son los libros más nuevitos del Antiguo Testamento, están bastante influidos por, por el helenismo, ¿no? Es otra parte más en la historia del caminar del pueblo de Israel, que también el helenismo ha influido y entonces tenemos esto de la sabiduría de Dios personificada, ¿no? Y se habla de esa divina sabiduría, ¿no? Que en griego es Sofía, ¿no? Por eso la Catedral de Constantinopla está dedicada a la santa sabiduría de Dios, ¿no? Santa Sofía, ¿no? Y de última también en otra ciudad, una pequeña Constantinopla, cuando el imperio, después de las invasiones latinas, se divide, y es el último lugar del imperio de Oriente en caer en manos de los turcos, el imperio de Trebisonda, que su capital era Trebisonda, también la catedral de Trebisonda era Santa Sofía, ¿no? Así que podemos buscar algunos pasajes que nos hablan de la divina sabiduría de Dios. Que en los libros canónicos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Job. Si alguien quiere buscar Job 28:20, y leemos unos versiculitos más, ¿no? Porque así nos queda un poquito más de contexto. Sabiduría 28:20. Ay, ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo se oculta. bueno, ¿dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Pues está El, ve- encubierta a los ojos, ¿no? Es el Dios. 23 dice, Dios ¿No? entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿No? Dios entiende el camino de ella, sí. Sí. Fíjense cómo va a jugar, estos textos van siempre a jugar como una sabiduría personificada, distinta de Dios, pero que está en comunión con Dios. Y si alguien busca Proverbios 8:22, ahí también lea un par de versículos más. Ese, bueno, todo el capítulo ahí se dedica a la sabiduría de Dios. Y yo quiero buscarles, si alguien lo tiene. Yahvé me creó primicia de su actividad antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua. Antes de que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos ni el polvo primordial del orbe, Ah, perdón. es Cuando suficiente. colocaba los cielos. ¿Hasta ahí? Suficiente con eso, ¿no? Bien. Pues sigue, es largo, ¿no? Pues digamos, tiene que ver con la belleza del texto, ¿no? Pero lo que nos importa es, Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, en el principio, en Arjé, ¿no? Como dice el Génesis, en el principio, en Arjé, o perdón, el Evangelio de Juan, in principio, en Arjé, y no logos, ¿no? En el principio era el logos, ¿no? El Señor me poseía en el principio, ¿no? Eternamente, tuve el principio desde el principio, antes de la tierra, bla, 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 ¿no? Así que vemos esta sabiduría como parte de Dios, como emanación de Dios, conocida por Dios, ¿no? Y les quería leer de un texto de los que llamamos deuterocanónicos, ¿no? Es el libro de la sabiduría, se llama así, libro de la sabiduría, en el capítulo 7. Les leo un poquitito porque es bastante largo. En ella,
¿no? Se está refiriendo a la sabiduría. Hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa y lo penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, los puros y hasta en los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento a causa de su pureza, lo atraviesa y penetra todo. Ella es exhalación del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Por eso nada manchado puede alcanzarla. Ella es el resplandor de la luz eterna y un espejo sin mancha de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Bueno, no sigo, pero bueno, fíjense este texto, cómo caracteriza a la sabiduría, ¿no? Y tiene claramente este texto, sí, un gustillo, o un regustillo más bien, muy helenístico, ¿no? Esto podría haber sido de cualquiera de los filósofos helenistas, eh, hablando sobre, bueno, Dios, el uno, ¿no? Perfectamente lo hubieran podido caracterizar de este modo. Y nuevamente en estos textos y en otros textos más que encontramos, tanto en Proverbios, en Proverbios, sobre todo en Job, vemos que también la sabiduría tiene la misma doble función que vimos en la palabra, ¿no? Es creadora, ¿no? Es creadora, de alguna manera Proverbios la presenta como consejera, como arquitecto, ¿no? Como el arquitecto de Dios, ¿no? Y también tiene una función moral, porque es la que guía al ser humano al bien y a la verdad, ¿no? Y esto es, bueno, y como decían, como decía este texto de sabiduría, es espejo e imagen de Dios, ¿no? Y todo esto que hemos dicho hasta acá, el Nuevo Testamento también lo va a recoger, ¿no? Y esto es lo importante, que el Nuevo Testamento recoge todo esto, ¿eh? Y por lo tanto interpreta la figura de Jesús como la, la palabra, esto es bien juanino, capítulo 1 de Juan, la palabra, ¿no? Que es la ley, la sabiduría de Dios, ¿no? Esto es más paulino, y como la nueva ley. Jesús viene es la nueva ley, ¿no? Eso sí es más mateano, por ejemplo, ¿no? Es decir, eh, la palabra es la mediación de este Dios santo que se acerca al ser humano. Y el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como la mediación definitiva y personal de Yahvé, ¿no? Y si quieren ahí, no lo vamos a leer todo, además porque eso es un texto súper conocido, lean el comienzo del Evangelio de Juan, Juan 1 al 18, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y era con Dios, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como, bueno, me salté todos los versículos del medio, voy al final, al 18, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Jesús, palabra encarnada, ¿no? Y hay un pasaje que es muy bonito, y ese sí sería lindo leerlo, que también lo deben conocer sin duda alguna, que es el de Colosenses, esta mirada de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Es muy bonito ese, me gusta mucho. Colosenses 1, 15, 20. Ese, por favor, si lo podemos leer. Y mientras se lee que alguien busque cómo comienza la carta a los hebreos, que también levanta esto de Jesús como la mediación definitiva y personal de Dios, o de Yahvé. ¿Alguien tiene Colosenses? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia por cuanto agradeció al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Perfecto. Eh, en este texto queda clarito que Jesús es justamente esta mediación definitiva, ya no hace falta nada más. Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Es el ícono, ¿no? Ícono es la palabra que aparece en griego, es la imagen de Dios invisible. Ahí vemos, en Jesús, vemos al Padre, ¿no? Esta es la respuesta a Felipe. Señor, muéstranos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, como ya trabajamos bastante esto en la parte cristológica, ¿no? Y el otro texto que es muy bueno, muy lindo, es el comienzo, los primeros 3 versículos o 4 versículos de Hebreos. Sí, yo lo tengo. Adelante, por favor. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Y así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos. Es el nombre que recibió en herencia. Muchas gracias. Bueno, como ven, este texto hace mucho énfasis en la palabra, esta palabra que vino por los profetas, ahora la palabra definitiva nos viene por Jesús, ¿no? Y bueno, y tiene, digamos, conceptos muy lindos. Siendo el resplandor de su gloria, aparece gloria también, y la imagen misma de su sustancia, la imagen misma de su sustancia, ¿no? Es decir, Jesús, el Nuevo Testamento, toma todo esto del Antiguo Testamento y nos presenta a Jesús como la mediación definitiva y personal de Yahvé. Y ahora, dicho esto, ya que de la palabra de Dios como esa mediación que nos permite, que le permite a este Dios inaccesible acercarse al ser humano, vamos a ver lo otro, el espíritu, ¿no? Eh, este espíritu que aparece ya desde el principio, ¿no? Está mencionado en Génesis, interesante, Ruach, el Ruach, la Ruach de Dios, ¿no? Que que tiene este ruaje espíritu, al igual que en griego, tiene toda esa connotación de soplo, de hálito, viento, ¿no? Eh, pero, ¿qué es el espíritu? El espíritu es lo que hace fuerte al ser humano y es opuesto, por lo tanto, a la carne, que es lo que indica nuestra debilidad, ¿no? Porque eh, el espíritu es la presencia de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios y es el principio de vida, es el principio de fuerza del ser humano como de todos los seres de la creación, ¿no? Y si quieren pensarlo esto de la misma manera que con la palabra, como su función cósmica y creadora, tenemos pasajes muy lindos. Salmo 104, ¿no? Versículos, bueno, sin contar Génesis claramente, ¿no? Salmo 104, versículos 29 y 30. Los que me conocen saben que yo utilizo mucho justamente el versículo 28 para hacer la oración para agradecer los alimentos, ¿no? Esto es lo que sigue. Si alguien tiene el Salmo 104, 29, 30. Si escondes tu rostro, desaparecen. Le retiras tu soplo y expiran, y retornan al polvo que son. Si envías tu aliento, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿No? Este espíritu que sostiene la vida.
Este espíritu es el que sostiene la vida. Cuando se retira el espíritu, todos los seres vuelven al polvo del que fueran tomados. Pero con este espíritu se renueva, desde esa hermosa, se renueva la faz de la tierra, ¿no? El versículo anterior es el de ese abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, ¿no? Pero también hay un pasaje lindo en Job, eh, Job capítulo 33 versículo 4, que vale son estos textos lindos que vale la pena leerlos si alguien lo tiene. Pues me hizo el soplo de Dios y Shaddai me alentó vida. Bien, ¿no? El Espíritu de Dios, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo, bueno, su Biblia, no sé cuál está leyendo, la Jerusalén. Sí, Jerusalén versión 90 y pico. Bien, ¿no? Y dice Shaddai, ¿no? El Shaddai, la Reina Valera dice el omnipotente, ¿no? El omnipotente me dio vida, ¿no? Este espíritu es espíritu creador y ni contar que el pasaje de Génesis 1, que es bien, bien conocido, el espíritu de Dios estaba sobre las aguas, ¿no? En este relato de la creación del capítulo 1 de Génesis. Pero al igual que la palabra, como vimos, tiene esta función creadora cósmica, también tiene su función histórico-salvífica, porque es el Espíritu de Dios el que unge a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, ¿no? Ese es el punto. Son investidos en sus funciones proféticas, reales o sacerdotales, a través del Espíritu de Dios, que es quien, obviamente, les va a transmitir su fuerza para que puedan cumplir su misión, ¿no? ¿Cuántas veces han leído en el Antiguo Testamento y él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Algunos de los reyes, los jueces, ¿no? Todos estos caudillos, estos líderes que suscita Dios para el bien del pueblo, ¿no? Tienen el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y se acuerdan lo que le pide Eliseo a Elías? Le leí los labios, Raquel, sí. La doble porción de tu espíritu, eso es lo que le pide. Bueno, y Elías le dice, bueno, si me ves cuando me vaya, bueno, te será concedido. Pero Eliseo le pide doble porción de ese espíritu que es el espíritu que sostiene y que da fuerza a las personas consagradas a Dios para llevar adelante su misión. Y lo más lindo en el Antiguo Testamento es que anuncia que en los tiempos mesiánicos va a haber una efusión, pero sobreabundante de su espíritu. Este espíritu que Dios ha puesto en hombres como Elías, como Sansón, como David. Bueno, en los tiempos mesiánicos la efusión del espíritu va a ser así súper generosas, ¿no? Y sobre todo, en particular, sobre el Mesías, ¿no? Que Mesías no es otra cosa, no quiere decir otra cosa más que el ungido, ¿no? El Mesías es el ungido por excelencia, tal como, por ejemplo, esto nos lo plantea al final de su libro, ¿no? Allá en el tercer Isaías, que nos dice el profeta el espíritu, que después esto es lo que va a leer el Señor en Capernaum. El espíritu del Señor, de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé, ¿no? El espíritu que aún es el Mesías, es el ungido, y esto es lo que lee, ¿no? El texto ese de esta lectura en la sinagoga que hace Jesús. Pero también en el profeta histórico, el primer Isaías, también tiene un pasaje muy bonito, capítulo 11, si alguien lo busca, capítulo 11, versículos 1 y 2. Que de repente este texto se leerá sin duda en las confirmaciones y cosas por el estilo.
¿Alguien lo tiene? Isaías 11, 1, 2. Yo lo tengo. Adelante, adelante, por favor. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muchas gracias, ¿no? Entonces, aquí tenemos este profeta que anuncia esos tiempos de que volverá a retoñar el, el tronco de Isaí, ¿no? Y bueno, el espíritu estará ahí, sobre este retoño, sobre el Mesías, el ungido, se va a manifestar el espíritu. Pero después tenemos otros tiempos, otros textos muy lindos en los cuales ya nos dice que también este espíritu se va a derramar sobre, sobre todos, sobre toda la humanidad, ¿no? Y en aquel tiempo, ¿se acuerdan de este texto? Se lee para Pentecostés, es una de las lecturas posibles en Pentecostés del Antiguo Testamento, y en aquel tiempo derramaré mi espíritu sobre todas las naciones, y bueno, y los viejos tendrán visiones, los jóvenes soñarán sueños y cosas por el estilo. De los tiempos mesiánicos, el espíritu de Dios derramado sobre todos los seres humanos, ¿no? Y también, al igual que con la palabra, el Nuevo Testamento toma esto y también toma esto del espíritu de Yahvé y nos plantea, ¿no? Que el espíritu está sobre Jesús, ¿no? Sobre el Cristo de Dios, el ungido de Dios, ¿sí? Y eso nos lo presentan los sinópticos, ¿no? Recuerdan todos los relatos que están los tres sinópticos del bautismo del Señor. Y el espíritu del Señor descendió como una paloma sobre él, ¿no? También tenemos en relatos tanto de Juan como de Hechos la efusión del Espíritu sobre toda la comunidad, ¿no? Bueno, en Hechos son los textos de Pentecostés. En Juan, como para Juan el don del Espíritu es el don del mismísimo resucitado, acontece en el mismo día de la resurrección. Juan dice: y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y finalmente, digamos, este espíritu, este espíritu de Dios, es el eh, que transforma a los seres humanos, que transforma el cosmos. Y entonces, por eso Pablo va a hablar que este espíritu nos hace nuevas criaturas. Hay una nueva creación a través del espíritu. Y como ya estamos llegando a nuestra hora, ¿no? Es decir, hemos logrado discernir que en el Antiguo Testamento se revela, ¿no? A través de esto, de la palabra, ley, sabiduría de Dios y su espíritu, eh, de una manera que es una puerta abierta hacia el futuro, ¿no? Y que lo vemos plasmado en el Nuevo Testamento, ¿no? Esta palabra de Dios que viene al ser humano, este espíritu de Dios que se derrama sobre el ser humano, el Nuevo Testamento lo toma porque el Antiguo Testamento abrió esta puerta. Lo toma y nos enseña que justamente esto se manifiesta en Jesús, palabra encarnada, y Jesús, Señor y dador del Espíritu Santo, ¿no? Y, y entonces, con esto nos vamos a quedar, de momento, hasta aquí, ¿no? Pero que nos tiene que quedar claro que justamente la palabra y el Espíritu de Dios nos muestran que Dios es un Dios viviente, un Dios que incide en la vida, que no es el Dios lejano, escondido, lo es también porque es santo, pero sí, viene a nuestro mundo, viene a nosotros, viene a nuestras vidas a través de su palabra y derramando su espíritu para fortalecernos, para impulsarnos a vivir la vida de fe, para proclamar las buenas nuevas de la salvación, ¿no? Como ese texto de el Señor me ha ungido para anunciar las buenas nuevas de la salvación, ¿no? Toda la creación
está llena justamente de la plenitud de este Dios que se manifiesta a través de estas mediaciones. Por eso, en nuestro próximo encuentro, el lunes que viene, vamos a retomar un poquitito lo que ya hablamos tanto sobre la persona de Cristo, pero la vamos a tomar más con, en relación al Espíritu, ¿no? Este Jesús de Nazaret, que es el dador del Espíritu, ¿eh? Es el que nos da el Espíritu.